Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. El día de hoy vamos a hablar de un tema, el cual se titula ¿Debemos de seguir la teología del hermano mayor? Esto a manera de pregunta. Ahora, ¿qué es la teología del hermano mayor? Posiblemente no hayas escuchado este término. Bien, de manera muy simple voy a explicarlo de la siguiente manera. Actualmente existen grupos mesiánicos, creyentes en Yeshua, obviamente, que consideran que el actual Estado de Israel es la casa de Judá, es decir, el reino del sur de los tiempos bíblicos. Pero esto pues no es cierto. Para empezar, porque el reino del sur, el cual estaba conformado por personas de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y levitas, en comparación con el Estado de Israel, pues no son israelitas, son israelíes. Si hablamos de nacionalidad, son israelíes. Si hablamos de raza, no son judíos, puesto que ya hablamos de ese tema acerca de los házaros y los askenazí. Te invito a ver ese video en el cual explicamos por qué el actual Estado de Israel y los actuales israelíes no son judíos. Ahora, yendo entonces a lo que es la teología del hermano mayor, estábamos en que hay grupos mesiánicos que consideran que uno como creyente en Yeshua, para poder estudiar la Torah o entender la Torah, debemos de seguir los pasos o seguir las maneras de interpretación que el actual judío ortodoxo hace. Es como si consideraran que el actual judío ortodoxo religioso pues nos tuviera que enseñar a nosotros de Torah. Realmente esto es algo muy peligroso, puesto que cuando uno entra a la fe hebrea, existe una línea muy delgada en la que si no tenemos cuidado podemos caer en el judaísmo ortodoxo. Y yo he conocido personas que han incluso negado a Yeshua o han hecho ya rituales como lo que es el Bar Mitzvah y cayendo ya en lo que es el judaísmo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en este video vamos a explicar por qué no debemos de seguir la teología del hermano mayor. Es decir, el por qué no debemos de recurrir a interpretaciones del judaísmo para agarrarlas como nuestras y meterlas a nuestra fe. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la fiesta de Pesaj, Pascua, yo he escuchado personas, creyentes en Yeshua, que cuando están en el festejo usan el plato tradicional que actualmente usa el judaísmo ortodoxo. Incluso meten elementos de más que el actual judaísmo ortodoxo mete. Por ejemplo, la papa, el huevo, entre otras cosas. Y cuando tú les preguntas, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso si no viene en la Biblia? No viene en la Torá el hecho de que utilices esos elementos extras. Te dice, es que lo que pasa es que el actual judío lo utiliza y nosotros debemos aprender de ellos. Pero la verdad es que no. O incluso personas mesiánicos que festejan la fiesta de Purim y que cuando tú les dices, oye, ¿por qué festejas Purim si no está en la Biblia? No es parte de las 7 fiestas bíblicas. Te dice, es que el actual judío ortodoxo lo hace y pues tenemos que aprender de ellos, porque es el hermano mayor. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de ese tema y refutarlo. Hoy en día en el movimiento de raíces hebreas se enseña que Efraín es el hermano menor y que Judá es el hermano mayor. Sin embargo, esa postura es muy errónea, además de que es una jactancia y una idea fundamentada en la carne. El reino de los cielos que vino a acercar Yeshua al Mesías es espiritual y no tiene nada que ver con linajes ni tribus. Desde un mendigo y un rey, ambos son iguales a los ojos del Eterno. En Yeshua y en su reino no hay hermanos mayores ni menores. No hay selecciones ni favoritismos. En un pacto renovado, hecho en la sangre del Mesías, todos somos beneficiados si obedecemos, ya que no existe separación de tribus, naciones, gentiles, judíos, razas, ni siquiera de sexo. Lo único que vale es la esencia de tu ser, tu obediencia y tu compromiso con el Eterno. Catalogarte como una tribu menor es despreciar lo que Yeshua hizo por ti y llamar a otra tribu o casa de Judá como hermano mayor es no reconocer la autoridad de Yeshua. Si sigues parado en parámetros carnales, esto no te hace libre, porque no estás pensando ni sintiendo
con el Ruach, que trasciende barreras que no tiene límites. El propósito de Yeshua era unificarte en sus manos, darte un valor como rey y sacerdote. No eres menor que nadie y no hay una tribu mayor que nada. La misma misericordia sale igual para todos. El único que es mayor a todos es Yeshua. Pero, ¿por qué decimos esto? Es entendible que tras la bendición de nuestro patriarca Jacob, la tribu de Judá se le haya adoptado la palabra hermano mayor. Es bueno recordar que Yosef fue señalado como el líder principal o primogénito, seguido en autoridad por la tribu de Judá. Como vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, verso 2, el cual dice así: es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de Yosef. Al final del día, la primogenitura pasó al hijo de Yosef, el cual fue adoptado por Jacob, ya como vemos en Génesis 48, versículo 14 en adelante, lo siguiente. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará una multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: Dios te haga como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces vemos que en esta historia el que obtiene el derecho de primogenitura es Efraín, no Judá. Porque aunque Efraín y Manasés son los dos hijos de José y Manasés es mayor a Efraín, Efraín es el que obtiene la bendición de la primogenitura, puesto que fue adoptado por Jacob. Eso también lo podemos ver que está registrado en Jeremías capítulo 31, verso 9, en lo cual dice lo siguiente: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino de derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ahora bien, ¿en qué consiste esta primogenitura que obtiene Efraín? La clave está en la bendición doble al ser el hijo mayor, y esta bendición se encuentra en el verso 19 del Génesis 48 que acabamos de leer. Mas su padre Jacob no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ya que a partir de Efraín es cuando el reino del norte se pierde entre las naciones y se da entrada a la multitud de naciones de las cuales procedemos todos nosotros. Claro, en un sentido espiritual, no carnal. Asimismo, como leímos anteriormente, aunque a Judá se le dio el trono, ya que de ahí procede David y el Mesías, la bendición de la primogenitura se le pertenece a Efraín. Por lo tanto, el hermano mayor no puede ser Judá, sino Efraín. Y aunque sí sea bíblico, esto es un sentido espiritual, de bendición hacia las naciones. No debe ser entendido carnalmente. Aunque la tribu de Judá se representó con la forma de un león y se le compara a un feroz cachorro de león para representar su poderío, ya que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando entre sus pies. Esto lo podemos ver en Génesis 49:10. El cetro es el símbolo de autoridad real, la orden y el dominio. Simboliza su capacidad para gobernar. La idea, hasta la fecha, de algunos, es que nadie será capaz de quitar la soberanía de Judá o el dominio. Pero esto no era algo permanente.
y era algo que en cierto punto culminaría con la expresión hasta que venga Shiloh y por la bendición del pueblo. ¿Qué pueblo? Uno que llevara los frutos de Yeshua. En el Targum Onkelos se lee la palabra Shiloh hasta que el Mesías venga. Y en el Targum Neofiti dice: no faltará reyes de la casa de Judá, ni tampoco escribas que enseñen la ley entre los hijos de Dios de sus hijos, hasta que venga el rey Mesías, a quien pertenece el reino y al que se someterán todos los reinos. La palabra Shiloh es un título más para el Mesías. Esto no indica que Judá continuará gobernando sobre Israel hasta que el descanso les llegase. El portador de la paz y no de guerra tendría la autoridad sobre toda la humanidad. Y esto es evidente porque antes de que llegase Yeshua, Judá gobernaba ya con la monarquía de la casa de Judá, o los escribas enseñaban la Torá al pueblo. Cuando Yeshua asciende a los cielos, dicho cetro o autoridad de gobernar Israel pasa a manos de Yeshua. Todo lo que hayan enseñado o la manera en cómo quieran manipular los rabinos no es válido delante del Eterno. Por eso Yeshua dejó muy en claro que no llamaremos a nadie rabí. Esto lo podemos ver en Mateo 23:8. Sino que solo uno debemos de llamar rabí, al cual es el Mesías Yeshua, que ya vino a enseñarnos correctamente la Torá. Ahora Yeshua tiene el cetro, el poder, el dominio y todo ha sido unificado en él. Él no tiene límites en razas, pueblos, naciones, etnias, áreas geográficas. Y como Judá ya no tiene autoridad, Judá ya no puede enseñarnos ni tampoco va a someternos a su autoridad, sino que Judá tiene que someterse a las enseñanzas de Yeshua si quiere tener la autorización de Yeshua para enseñar a los demás. Y esto no es algo que nos estemos inventando, porque es algo tal como lo hicieron los emisarios de Yeshua, como Kefas, Mateo, Yohanan y los demás. Incluso Shaul, que era un rabino que enseñaba al pueblo, tuvo que someterse a Yeshua para poder enseñar a las naciones, a los gentiles. Y tuvo que someterse a las enseñanzas y la interpretación de Yeshua para poder enseñar correctamente la Torá, no según como él había sido aprendido con los rabinos de Jerusalén. Por eso Yeshua dijo muy claramente en Mateo 21:43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Aquí hablándole Yeshua a los fariseos que se enseñoreaban sobre el pueblo, les advierte que si no dan frutos dignos de verdadero arrepentimiento, el reino les será dado a gente, hablando de los 12 discípulos, los cuales sí produjeron frutos. Por otra parte, recordemos que el reino de Israel se dividió en dos casas: el reino del norte, Efraín; el reino del sur, Judá. Según el mismo Yeshua, en su parábola sobre los dos hermanos, el hermano pródigo que es el que regresa, es el reino del norte, que regresa al Padre. En ningún momento Yeshua dice que el reino del norte, cuando regresa en forma de un hijo pródigo, regresa con su hermano, sino que al contrario se somete a la autoridad de su padre y es festejado por su padre. En ningún momento se nos enseña que llega con el hermano mayor y se somete a la autoridad de este hermano mayor, sino al contrario, ese hermano mayor se enfurece con el padre por la forma en cómo perdona a ese hijo que derrochó su herencia. Pero objetarás: no, pero es que también los discípulos son Judá, eran judíos, Yeshua era judío, la Biblia fue escrita por judíos, es obvio que tenemos que aprender de los judíos, ya que la salvación viene de los judíos. Pues bien, aunque ciertamente los discípulos eran judíos, nosotros aprendemos de ellos no por su condición racial, sino por su entrega espiritual y porque su enseñanza va alineada con la de Yeshua. Y aunque Yeshua también era judío, es porque él es del linaje de David, de la tribu de Judá, pero estos son solo títulos más, porque él ya no está en un nivel inferior ni carnal, sino en un nivel superior y espiritual. Y aunque la salvación viene de los judíos, esto es en el mismo sentido de que es a través de la tribu de Judá que viene la salvación, es decir, Yeshua, el Mesías, cuyo nombre significa Salvador. Ciertamente tenemos mucho que aprender de los judíos, de su cultura, de su forma de vida, de cómo concebían a la divinidad, la redención, la salvación, la gracia de Elohim, entre muchas otras cosas. Pero esto es más bien un medio para que comprendamos más de la escritura en su correcto contexto histórico, teológico y cultural.
No dudo que no podamos aprender de un judío, ya que ellos fueron las personas y el medio que el Eterno utilizó para que el mensaje de salvación llegase a todo el mundo. O como le dice Thomas Cahill en su libro célebre, Dones de los judíos, de cómo una tribu de nómadas del desierto cambió la forma de pensar y sentir de todos. Pero esto no significa que tengamos que someternos a todas las enseñanzas y a la autoridad que tenga un rabino, porque recordemos que Yeshua también nos advirtió en Marcos 8:15 y les ordenó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando habla Yeshua de la levadura, se refiere a las prácticas y enseñanzas de los fariseos de aquel tiempo, que son los rabinos de nuestra actualidad, ya que no podemos someternos a rabinos que no son kadosh, ni tampoco aceptan primero la autoridad de Yeshua. En todo caso, podemos aprender de un judío que cree en Yeshua y que pueda compartirnos muchas enseñanzas. Quitémonos entonces de la mentalidad que la casa de Judá tiene exclusividad o que es mayor que tú, porque eso es legalismo. Ahora todos estamos en un solo tabernáculo, un solo templo, un solo cuerpo en el Mesías, cuya cabeza y autoridad es Yeshua el Mesías. Porque ¿cómo podemos decirle a alguien hermano mayor cuando ese alguien pisotea la sangre de Yeshua? ¿O cómo podemos llamar hermano mayor a alguien que no reconoce a Yeshua y le vino destrucción en el año 70? ¿O cómo podemos llamar a alguien hermano mayor cuando dice blasfemias en contra de Yeshua en el Talmud? Todos los hijos del Eterno somos hermanos, pero ninguno es mayor que otro, sino que someteos uno a los otros en el temor del Mesías. Esto lo podemos ver en Efesios 5:11. Resumiendo, quisiera dar otro ejemplo que yo he visto de personas creyentes en Yeshua que caen en estos extremismos de la teología del hermano mayor. Por ejemplo, el lavado de manos. Nosotros nos lavamos las manos antes de comer por simple higiene. Sin embargo, en la palabra, en los evangelios, cuando Yeshua estaba con los discípulos y que estaban comiendo, llegan los fariseos y le dijeron a Yeshua que por qué los discípulos comían con las manos sucias y no se lavaban las manos conforme a la tradición de los ancianos. Ahí no se está refiriendo que precisamente la Torá del Eterno tenga un mandamiento de lavarse las manos. No, sino que simplemente en el siglo I, los fariseos, cada vez que comían, se lavaban las manos a manera de ritualismo, es decir, hacían una oración para lavarse las manos y después poder comer. Actualmente yo he conocido algunos mesiánicos creyentes en Yeshua que cuando van a comer hacen dicho ritual de lavarse las manos, pero esto no viene en ninguna parte de la Biblia. Yeshua nunca dijo lávense las manos y oren de esta manera a manera de ritual. Hay que tener mucho cuidado porque, como les decía, hay una línea muy delgada en la que podemos caer en el judaísmo ortodoxo. Sin embargo, Mateo 23, Yeshua le dijo a los apóstoles: en la sinagoga está la cátedra de Moisés, la cual se puede describir que era como una silla. Y Yeshua le dijo a los discípulos que ellos debían de entrar a la sinagoga y escuchar a los fariseos cuando se sentaban en la cátedra o en la silla de Moisés. Es decir, era un momento en el que el fariseo se sentaba, abría el rollo de la Torá, leía la Torá y después cerraba los rollos y se paraba de esa silla que le llamaban la cátedra de Moisés. Yeshua le dijo a los discípulos que podían ir a la sinagoga y aprender de Moisés cuando el fariseo hablaba de Moisés, es decir, cuando leía la Torá, pero que después de eso, ya cuando el fariseo se levantaba, se paraba y empezaba a dar sus interpretaciones personales, ahí es cuando Yeshua les decía que a eso le hicieran caso omiso, porque los fariseos ponían cargas a la ley, de tal manera que Yeshua, en pocas palabras, lo que aconsejaba a los discípulos era que exclusivamente aprendieran de Torá y no de los mandamientos y tradiciones de hombres que los fariseos del siglo I se inventaban y que hoy a la fecha el actual judío ortodoxo sigue a través de ese libro llamado Talmud.
Entonces yo invito a toda la gente que cree en Yeshua como Mesías, que a lo mejor está cayendo en este error de hacerle caso a tradiciones ortodoxas y poco a poco irse desviando de la palabra. Tengan mucho cuidado porque eso ya es un peligro para la fe. Ya después vamos a andar combinando otras cosas como Kabbalah o misticismo, o al rato van a andar negando a Yeshua o querer matar palestinos para hacerse israelíes, cuando realmente tenemos que ser israelitas por medio de Yeshua. Otro ejemplo es de hermanos mesiánicos creyentes en Yeshua que utilizan, por ejemplo, la kippah nomás por el hecho de que como el actual judío ortodoxo lo hace, él también tiene que hacerlo. O también de personas que utilizan la estrella de David, la mal llamada estrella de David, porque es la bandera del Estado de Israel. En un video posterior hablaremos acerca del significado pagano de la estrella de David. Y sobre lo que es la Hanukkía, hay personas que confunden la menorá con la Hanukkía. La que sí es bíblica es la menorá. Pero como hay hermanos, volvemos al tema, que siguen o tratan de seguir las tradiciones del hermano mayor, con respecto también a la celebración de Hanukkah, pues también hacen el esfuerzo por comprar una Hanukkía y tenerlas en su casa. Entonces hay símbolos, hay hechos, prácticas que están fuera de la palabra, no las predicó Yeshua, no están en la Torá, pero nomás porque el actual judío ortodoxo lo hace, también se cree que tienen que hacerlo. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Israel Suárez, hasta luego.